Hace 2 años, una mujer en Portugal me escribió con el corazón partido. Me dijo que su abuela, ya anciana, rezaba el rosario cada noche mirando hacia Roma, y que antes de morir susurró algo que nadie de la familia quiso repetir. Susurró: «Ya viene el último». Nadie supo qué quiso decir, pero yo sí lo supe, porque hay una profecía antigua, escrita hace casi 900 años, que habla exactamente de eso. Y lo que está pasando en el mundo hoy no es casualidad, es advertencia. Soy el padre Miguel Sandoval. Llevo más de 30 años estudiando la doctrina de la Iglesia, las tradiciones proféticas del catolicismo y las señales que la fe nos entrega para no caminar a ciegas. Y lo que voy a compartir contigo hoy es algo que he guardado con cuidado durante mucho tiempo, porque no quería decirlo sin entenderlo bien. Pero el momento ya llegó. Lo que San Malaquías profetizó sobre el último papa y la guerra no es un cuento medieval. Es una advertencia que se está cumpliendo frente a nuestros ojos, y la mayoría de los fieles lo ignora completamente. Antes de que entremos en esto juntos, quiero pedirte algo. Si este tipo de contenido te ayuda a crecer en la fe, a entender mejor los tiempos que vivimos, a prepararte espiritualmente para lo que se avecina, ya inscríbete en el canal. Es gratis, toma un segundo, y me ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Haz clic ahora y después seguimos. Bien, ahora déjame contarte de dónde viene todo esto. En el siglo XII, vivió en Europa un hombre que cambió para siempre la historia del pensamiento católico sobre el fin de los tiempos. Su nombre era Malaquías de Armagh, un obispo irlandés que viajó a Roma para presentar su informe al Papa Inocencio II. Y fue allí, en esa ciudad, que tuvo una visión que lo dejó paralizado durante días. Lo que vio fue una lista completa de todos los papas que gobernarían la Iglesia Católica desde ese momento hasta el fin del mundo. 112 papas en total, cada uno descrito con una frase breve, un emblema, una imagen simbólica que resumía algo esencial de su pontificado. San Bernardo de Claraval, que fue su amigo más cercano y uno de los grandes doctores de la Iglesia, escribió sobre Malaquías con una reverencia profunda. En sus sermones, Bernardo describía a Malaquías no como un profeta que buscaba fama, sino como un hombre consumido por el dolor de lo que había visto. Bernardo escribía que quienes contemplan los tiempos futuros con claridad no lo hacen con satisfacción, sino con angustia, porque la verdad sobre el futuro no es un privilegio cómodo, es una carga que obliga a la conversión. Esa frase de Bernardo me persigue desde hace años. La visión profética no ilumina para entretener, ilumina para transformar. Y la lista de Malaquías llegó hasta nosotros. Llegó incompleta en algunos detalles, envuelta en debates entre teólogos. Sí, pero llegó. Y lo que dice sobre el último papa de la lista es lo que necesitas escuchar hoy. La última entrada de esa profecía describe a alguien a quien Malaquías llama el pastor romano. En latín le dio el nombre de Petrus Romanus, Pedro el Romano. Y la descripción es devastadora. Malaquías escribió que ese último pastor apacentaría a las ovejas en medio de muchas tribulaciones, y que después vendría la destrucción de la ciudad de las 7 colinas. Eso es Roma. Y luego, el fin. Cuando escuchas eso por primera vez, puede sonar como fantasía medieval. Yo mismo tardé años en tomarlo con la seriedad que merece. Pero entonces empecé a mirar lo que ha pasado desde mediados del siglo XX hasta hoy, y lo que encontré me quitó el sueño durante semanas. El Papa número 110 de la lista de Malaquías fue Juan Pablo II. Su emblema profético decía: del trabajo del sol. Juan Pablo II nació durante un eclipse solar y fue enterrado durante otro. Coincidencia, dicen algunos. Señal, dicen quienes han estudiado la lista con cuidado. El Papa 111 fue Benedicto XVI, a quien Malaquías describió como
La gloria del olivo. Benedicto pertenece a la orden benedictina y el olivo es uno de los símbolos históricos de esa orden. Se retiró. Fue el primer papa en resignar voluntariamente en casi 600 años. Y entonces llegó el 112, el último de la lista. Ahora quiero que te detengas un momento. Quiero que respires, porque lo que voy a decirte no es especulación, no es miedo barato. Es lo que está delante de nosotros y necesita ser dicho con calma y con fe firme. El mundo en que vivimos hoy no se parece a ningún otro momento de la historia reciente. Hay guerras que no terminan. Hay tensiones entre potencias nucleares que recuerdan a los peores años del siglo pasado, pero multiplicadas. Hay una crisis dentro de la Iglesia que muchos fieles sienten pero no saben nombrar. Hay una desorientación espiritual masiva, una pérdida de brújula moral que atraviesa culturas, familias, generaciones enteras. Y hay algo más. Hay una sensación que no es histeria, sino percepción espiritual entrenada, de que los tiempos han cambiado de una manera irreversible. San Bernardo de Claraval, en sus sermones sobre el tiempo del Anticristo y sobre las tribulaciones finales, escribió algo que yo leo cuando necesito entender qué hacer frente al miedo. Bernardo decía que la virtud no consiste en ignorar el peligro. La virtud consiste en mirar el peligro de frente, con los ojos abiertos, sin huir, y elegir actuar bien de todas formas. Eso es lo que Dios nos pide en este momento. No que cerremos los ojos, que los abramos. Pero hay algo que me parece todavía más urgente que la profecía de Malaquías en sí misma, y es lo que la antecede. Porque semanas antes de que Malaquías tuviera su visión en Roma, hubo una señal. Uno de sus compañeros de viaje relató años después que el obispo irlandés había pasado una noche entera orando ante una imagen de la Virgen en una capilla pequeña cerca del Vaticano, y que al amanecer salió con el rostro completamente transformado, pálido, en silencio, con los ojos de alguien que ha visto algo que cambia todo. Eso es lo que los testimonios históricos recogen. Esa dimensión mariana de la profecía de Malaquías es la que más me importa, porque no es la única vez que la Virgen aparece en el horizonte de las grandes advertencias proféticas de la Iglesia. En Fátima, hace más de 100 años, 3 niños recibieron mensajes que la Iglesia reconoció como auténticos, mensajes que hablaban de guerras, de persecución de la Iglesia, de sufrimientos inmensos que vendrían si el mundo no se convertía. El segundo secreto de Fátima describió con precisión la Segunda Guerra Mundial antes de que comenzara, mencionando incluso a Rusia como instrumento de castigo si las naciones no respondían al llamado. Y el tercer secreto, el que tardó décadas en ser publicado, habla de un obispo vestido de blanco que cae herido en medio de una ciudad en ruinas. Cuando San Bernardo escribía sobre las señales de los últimos tiempos, usaba una imagen que a mí me golpea cada vez que la leo. Decía que Dios no castiga sin avisar, que antes del golpe viene siempre la misericordia. La advertencia es en sí misma un acto de amor. Dios te avisa porque te ama. Dios te advierte porque quiere que te muevas. La profecía no es fatalismo. La profecía es una invitación urgente a la conversión. Y aquí es donde necesito que me escuches con toda la atención que tengas. Lo que estamos viviendo en este momento no es el tiempo de la desesperación, es el tiempo de la virtud heroica. Y la virtud heroica tiene una característica que Bernardo explicaba en sus sermones con una claridad que nunca he encontrado en ningún otro teólogo. Bernardo decía que la virtud verdadera no florece en la comodidad. La virtud verdadera florece exactamente en el momento en que todo el entorno empuja al cristiano en la dirección contraria. Cuando el mundo te dice que no hay verdad absoluta, vivir con la verdad es virtud heroica. Cuando el mundo te dice que la fe es un asunto privado que no debe asomar en la vida pública, confesar la fe abiertamente es virtud
heroica. Cuando el mundo te dice que el Apocalipsis es una fantasía de personas asustadas, tomarse en serio las advertencias proféticas de la Iglesia y actuar en consecuencia es virtud heroica. Y la recompensa de esa virtud no es pequeña. Bernardo escribía que quienes permanecen fieles en los tiempos de tribulación no solo salvan sus propias almas, se convierten en escudos espirituales para quienes los rodean. Una familia que ora junta en medio del caos social protege no solo su hogar, irradia una paz que el mundo no puede explicar. Una comunidad parroquial que mantiene sus sacramentos, su rosario, su adoración eucarística en tiempos de confusión, se convierte en un faro para los que andan a oscuras. Eso es lo que Dios está construyendo en este momento. No está destruyendo, está construyendo. Y los ladrillos son personas como tú, que en vez de huir del momento difícil, eligen entenderlo y permanecer fieles. Ahora bien, quiero ser honesto contigo sobre algo que muchos predicadores evitan decir. La profecía de Malaquías no tiene el mismo peso doctrinal que la Sagrada Escritura. La Iglesia Católica nunca la declaró como revelación oficial. Los teólogos han debatido su autenticidad durante siglos. Hay quienes dicen que la lista fue fabricada siglos después por un monje que la quería usar con fines políticos. Hay quienes dicen que las coincidencias históricas son demasiado precisas para ser invención. Yo no estoy aquí para resolver ese debate. Estoy aquí para decirte algo diferente. Independientemente de si la profecía de Malaquías es auténtica o no en cada uno de sus detalles, los tiempos que vivimos hablan por sí solos. No necesitas una profecía medieval para saber que el mundo está en un punto de quiebre. Lo ves en las noticias, lo sientes en las conversaciones con tus hijos o tus nietos, lo notas en la erosión de valores que antes parecían sólidos, lo percibes en la soledad espiritual de millones de personas que ya no saben hacia dónde mirar. Y lo que San Bernardo de Claraval nos enseña en sus sermones es que el cristiano maduro no necesita una profecía para saber cómo actuar. El cristiano maduro mira la realidad con los ojos de la fe y sabe que su respuesta siempre es la misma: conversión, oración, servicio, perseverancia. La profecía de Malaquías, si es auténtica, nos confirma lo que ya sabemos. Si no lo es, no cambia nada, porque el llamado a la santidad en tiempos difíciles no depende de ella. Pero hay una aparición que sí tiene el respaldo de la Iglesia y que habló de los tiempos finales con una claridad que no podemos ignorar, y es Fátima. La Virgen de Fátima habló de guerra, habló de persecución, habló de lo que le pasaría a la Iglesia si el mundo no respondía, y habló, sobre todo, del remedio. El remedio es la oración, el remedio es el rosario, el remedio es la consagración del corazón a María. La hermana Lucía, una de las videntes de Fátima, pasó décadas de su vida repitiendo un mensaje que muchos no quisieron oír. Decía que el remedio final para los males del mundo no es político, no es económico, no es militar. El remedio final es espiritual, y que ese remedio estaba disponible para cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, desde la sencillez de su hogar, con un rosario en las manos. San Bernardo de Claraval escribió sobre la Virgen con una devoción que pocos santos han igualado. Sus sermones sobre María forman uno de los cuerpos de reflexión mariana más profundos de toda la historia de la teología. Y una de las cosas que Bernardo repetía constantemente era esta: que en los momentos de mayor oscuridad, el alma que permanece unida a María no está abandonada. Que la intercesión de la Madre de Dios no es un recurso piadoso para personas sensibles. Es una protección real, espiritual, efectiva, para quienes la invocan con fe. Yo creo eso con todo mi corazón. Después de 30 años de sacerdocio, después de acompañar familias en crisis, enfermedades, duelos, confusiones doctrinales y miedos de todo tipo, puedo decirte lo que he visto con mis propios ojos. Quienes permanecen unidos a María en los momentos difíciles salen transformados. No siempre libres del sufrimiento,
pero sí transformados, con una paz interior que no tiene explicación humana. Déjame decirte algo más sobre lo que San Bernardo observó en Malaquías como persona. Porque a veces nos enfocamos tanto en la profecía que olvidamos al profeta, y el profeta importa tanto como el mensaje. Bernardo describía a Malaquías como un hombre que no tenía ninguna ambición personal, un obispo que vivía con una austeridad que escandalizaba incluso a los monjes más exigentes de su época. Dormía poco, comía con frugalidad, dedicaba horas de la noche a la oración cuando todos descansaban. Y tenía una característica que Bernardo consideraba casi única entre los hombres de iglesia de su tiempo. No le interesaba ser reconocido. Lo que había visto en su visión romana no lo hizo sentir especial, lo hizo sentir responsable. Bernardo escribía que esa es la marca del profeta auténtico. El falso profeta busca audiencia. El verdadero profeta querría que nadie lo escuchara, porque lo que tiene que decir lo llena de dolor. Malaquías no escribió su lista para hacerse famoso, la escribió y la entregó al Papa. Fue la providencia de Dios la que la preservó y la que hizo que llegara hasta nosotros, siglo tras siglo, de mano en mano, de biblioteca en biblioteca, de monje en monje. Y esa tradición de guardar y transmitir lo que la Iglesia ha recibido es parte esencial de lo que nos define como católicos. No somos una fe que se reinventa en cada generación según los gustos del momento. Somos custodios de algo que nos fue entregado y que tenemos la obligación de pasar a los que vienen después de nosotros. Esa custodia de la fe es, en sí misma, un acto de resistencia espiritual en los tiempos que vivimos, porque vivimos en un tiempo en que todo se descarta rápidamente. Las ideas duran semanas, las verdades se negocian, las instituciones que antes daban estabilidad se tambalean, y en medio de todo eso, el católico que permanece anclado en la doctrina, en los sacramentos, en la devoción transmitida de generación en generación, ese católico está haciendo algo que el mundo no entiende, pero que Dios reconoce. Y eso me lleva a la pregunta que quiero dejarte como centro de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué haces tú con el tiempo que te queda? No te estoy preguntando esto para asustarte. Te lo pregunto porque creo que es la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse. Y creo que la profecía de Malaquías, con toda su ambigüedad y sus debates históricos, nos hace esa pregunta de frente. Nos obliga a salir del modo automático en que muchos vivimos la fe. Ese modo en que vamos a misa porque siempre fuimos, rezamos el rosario porque mamá nos enseñó, nos confesamos una vez al año porque es lo que hay que hacer, pero sin verdadera urgencia interior. Sin conciencia de que vivir en fe activa no es opcional. Es lo que nos fue pedido. Bernardo de Claraval escribía que la virtud tiene 3 enemigos principales: la tibieza, el orgullo y el miedo. La tibieza nos hace creer que ya somos suficientemente buenos. El orgullo nos hace creer que no necesitamos ayuda de nadie. Y el miedo nos paraliza justo cuando más deberíamos actuar. Los tiempos que profetizó Malaquías, si es que estamos en ellos, son tiempos que exigen exactamente lo contrario de esos 3 vicios. Exigen fervor, no tibieza. Exigen humildad ante Dios y ante la Iglesia, no orgullo individual. Y exigen valor para actuar bien, aunque el entorno sea hostil, no parálisis. Y esto es lo que yo quiero pedirte que hagas hoy, no mañana, hoy. Primero, reza el rosario. Si ya lo rezas, rézalo con más atención. Si hace tiempo que no lo haces, tómalo ahora mismo. No necesitas condiciones perfectas. No necesitas estar en un estado espiritual ideal. Lo que necesitas es empezar. Segundo, ve a confesarte antes de tu próxima comunión si sabes que hay algo que has dejado pendiente. La confesión no es un trámite. Es el sacramento que más directamente te prepara para atravesar tiempos difíciles con el alma limpia. No hay mejor escudo espiritual que una conciencia en paz con Dios. Tercero, habla de esto con alguien de tu familia.
no con el tono del que anuncia catástrofes, sino con la serenidad del que comparte algo importante. Los tiempos que vivimos piden que las familias estén juntas espiritualmente, no solo en el mismo techo, sino en la misma dirección espiritual. Y cuarto, no tengas miedo. Ese es el mensaje más repetido en toda la Biblia. No temas. Dios no nos dejó estas advertencias para que viviéramos aterrados. Nos las dejó para que viviéramos preparados. Y la preparación espiritual no es ansiedad, es confianza activa en Dios. San Bernardo decía que el cristiano que permanece fiel en los tiempos de tribulación no solo recibe la recompensa eterna de los santos, recibe algo más inmediato, la paz. Una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Una paz que viene de saber que, pase lo que pase, estás del lado correcto de la historia, del lado de Dios. Eso no significa que no sufrirás. Los santos sufrieron, los mártires sufrieron, los fieles que atravesaron guerras y persecuciones sufrieron, pero sufrieron con un sentido, con una certeza interior que los sostuvo hasta el final. Yo quiero eso para ti, no como una consolación vacía, como una realidad que puedes construir desde hoy, con decisiones concretas, con los sacramentos, con la oración, con la comunidad eclesial, con la devoción mariana que la Virgen misma vino a pedir en Fátima. Las profecías de los santos no son para los académicos, son para los fieles ordinarios que necesitan entender por qué el mundo está como está y qué se espera de ellos en este momento. Tú eres uno de esos fieles, y lo que Dios espera de ti es sencillo pero exigente: que no te rindas, que no abandones, que no te dejes llevar por el miedo o por la indiferencia, que permanezcas. Eso es todo, y eso es todo. Que Dios Padre te bendiga y te guarde, que Jesucristo te sostenga en los tiempos que vienen, que el Espíritu Santo te dé la claridad que necesitas para distinguir la verdad del engaño, y que la Santísima Virgen María, a quien Malaquías veneró en aquella capilla romana antes de recibir su visión, te tome de la mano en este camino y no te suelte. Ve en paz y lleva esa paz a donde vayas. El mundo la necesita más que nunca. Ahora te pido algo más. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, una persona de tu familia, un amigo que ha perdido la brújula espiritual, comparte este video con él. No lo guardes para ti solo. Somos misioneros en el tiempo que Dios nos dio. Ese es nuestro trabajo. Ese es tu trabajo. Empiézalo hoy.